y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hemos estudiado acerca del dragón. El dragón toma distintas formas, por eso tiene 7 cabezas. En cada época de la historia ha tomado una forma distinta para perseguir al pueblo de Dios. La mayoría de las veces el dragón ha estado representado por el paganismo, es decir, el poder político manejado por la religión pagana. Así como vimos en el video de la imagen del rey Nabucodonosor, que la mandó a hacer toda de oro, la idolatría. Así que el dragón está representando el paganismo, está representando el poder político, pero recuerden que la mujer falsa está detrás de todo eso. Entonces, en el momento final de la historia de este mundo, salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, los espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón representa el mundo político religioso pagano. Repito, el dragón es el diablo, pero sus 7 cabezas representan las primeras 4 cabezas del dragón. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma es el paganismo, la religión idólatra. La 5ª cabeza es el papado, la religión que adoptó la idolatría de los 4 poderes anteriores y enseñó al pueblo a fornicar, como dice Apocalipsis 2:20, y a ofrecer sacrificios a los ídolos extraños. Es el catolicismo romano que incorporó el paganismo y la idolatría dentro de la así llamada religión cristiana. El catolicismo romano, la quinta cabeza, es una mezcla de paganismo con fachada de cristianismo. Por las prácticas. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si los frutos son idolatría, inmortalidad del alma, el día de reposo, el día del paganismo, las fiestas paganas, las costumbres y prácticas paganas, no le podemos llamar cristiano a algo que, aunque lleve el nombre de cristiano, tiene los frutos de la religión pagana.
La sexta cabeza, sin embargo, Estados Unidos, como vimos esta mañana, la sexta cabeza, aparenta ser cristiana. Está representada la sexta bestia por el mismo símbolo que se usa para representar a Cristo, el Cordero. Vi subir de la tierra otra bestia que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Pero tristemente es solo la apariencia y el nombre. Cuando abre la boca, habla como dragón. Esta es una doble personalidad. Aparenta ser cristiano, pero realmente es un poder perseguidor de los que guardan los mandamientos de Dios. Estados Unidos aún no se ha manifestado en su totalidad como el poder perseguidor. Oh sí, en el mundo entero ha desatado o ha participado en guerras sangrientas. Casi no hay conflicto en el mundo en el cual Estados Unidos no haya estado envuelto. Pero todavía no se ha manifestado como lo que dice la Biblia, que va a ser el perseguidor del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y eso es lo que viene. La séptima cabeza iba a ser pasajera. Iba a durar poco tiempo. En el séptimo intento del diablo que le salió fallido, porque todos los demás intentos han sido fallidos, Babilonia quiso ser única y durar para siempre, pero fue vencida por los medo-persias. Los reyes de Media y Persia quisieron perdurar para siempre, estableciendo leyes de Medio y Persia que jamás podían ser cambiadas. Y sin embargo, cuando vino el nuevo poder de Grecia, esas leyes pasaron a la historia, aunque eran leyes de Medo-Persia. Grecia también cayó y fue dominada por el Imperio Romano. El papado siguió la continuación de lo que era el Imperio Romano, estableciendo un control absoluto sobre las naciones de Europa y combinándolas con una fachada de cristianismo. También recibió su herida mortal en 1798 y para esa época estaba surgiendo el próximo poder, la sexta cabeza, la bestia que sube de la tierra. Estados Unidos. Y como vimos esta mañana, Estados Unidos tiene una doble personalidad. Dice ser una nación cristiana, a diferencia de todos los poderes anteriores. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Esta dice ser una nación protestante cristiana. Todavía la mayoría de los habitantes de Estados Unidos, cuando digo la mayoría, estoy hablando de un 44% de la población de este país, dice ser protestante cristiana. Un poquito menos de la mitad. En su época eran un 95%. Los cristianos en esta nación, pero ha ido decayendo rápidamente. Y después de los 2 años de pandemia, menos de la mitad de la gente que antes asistía a una iglesia cristiana, ahora va a alguna iglesia. Menos de la mitad. Por eso ha bajado a un 44% el cristianismo en los Estados Unidos de Norteamérica.
Y tristemente esto no excluye a la iglesia adventista, porque muchos a través de la pandemia perdieron la fe. Se acostumbraron a estar en casa porque no podían asistir a una iglesia y ya les pareció más fácil quedarse en casa que asistir los sábados a la iglesia del Señor. Estados Unidos, una nación protestante, rápidamente está dejando de ser nación protestante. Rápidamente. Las religiones orientales o las religiones como el Islam, el budismo, el shintoísmo y otras están creciendo más rápido, mientras que el cristianismo va declinando en los Estados Unidos. El catolicismo romano ha ido ganando terreno. De ser menos del 1% hace 100 años atrás, hoy el catolicismo romano tiene tanta influencia política en los Estados Unidos que 6 de los 7 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos o son católicos romanos o fueron educados en una universidad jesuita. 6 de los 7 jueces de la Corte Suprema de esta nación o son católicos, 4 de ellos son católicos romanos, y los otros 2, aunque no se declaran a sí mismos católicos romanos, se educaron en universidades jesuitas. Estamos hablando de la gran mayoría, y los jueces de la Corte Suprema son los que interpretan las leyes. El Congreso pasa las leyes, pero quienes las interpretan son los jueces. Y esta nación, los Estados Unidos, ya tiene un 22% de población católica romana. Puede parecer no mucho, pero la nación ya dejó de ser cristiana. Solamente pónganse a pensar que solo el 44% de los habitantes en el último censo, que fue en el 2020, declaran ser cristianos practicantes que van a alguna iglesia. De toda la población de Estados Unidos, solo el 44% dice ser cristiano practicante. Y dentro de ese 44% están los católicos romanos, que son un 22%. Quiere decir que el protestantismo ha pasado a ser minoría en esta nación. De la boca del dragón, el paganismo. De la boca de la bestia, el catolicismo romano. Y de la boca del falso profeta, el protestantismo apóstata. Grábense eso. El dragón, los poderes políticos del mundo, en su mayoría el paganismo, las religiones no cristianas. La bestia, el catolicismo romano, la bestia que recibió la herida de muerte. Y el falso profeta, Estados Unidos de Norteamérica, el país militar más poderoso del globo terrestre. No es el país más rico, ni tampoco es el país
en mejor situación financiera. Pero todavía es un país poderoso, de los 5 países que dominan la economía del mundo, Estados Unidos. Estados Unidos, con su religión entre comillas protestante, porque la Constitución de los Estados Unidos abriga los principios protestantes de separación de la Iglesia y el Estado. El catolicismo romano es unión de Iglesia y Estado. ¿Cuándo se formó el catolicismo romano? Los católicos nos quieren hacer creer que desde que Cristo fundó su Iglesia y puso a Pedro como el primer papa, ha existido la Iglesia Católica Romana, pero en realidad lo que existía era la Iglesia cristiana fundada por Cristo, que difería mucho de parecerse al catolicismo romano. Porque en primer lugar no adoraban imágenes. En segundo lugar, la Iglesia cristiana guardaba el Santo Sábado. No creían en la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, etcétera. No celebraban las fiestas que celebra el catolicismo romano hoy en día y las hijas de la ramera, las fiestas paganas. Pero realmente el catolicismo romano tiene su origen, sus raíces, en la unión de la Iglesia y el Estado bajo Constantino el Grande. Cuando el poder político se unifica con el poder religioso. Déjenme leerles cómo lo define el conflicto de los siglos. Es impresionante cómo lo dice aquí. En el capítulo Una era de tinieblas espirituales. Capítulo 3 del conflicto dice: la conversión nominal quiere decir de nombre, de Constantino el Grande a principios del IV siglo, causó gran regocijo en el mundo cristiano. Pero el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, la religión del Imperio Romano, que parecía haber sido vencido, resultó siendo el vencedor. Fíjense. Parecía que con la conversión de Constantino y el Imperio Romano haciéndose cristiano de nombre, el cristianismo había vencido al paganismo. Pero resultó siendo todo lo contrario. El paganismo salió siendo el vencedor y el cristianismo verdadero vencido. El espíritu del paganismo dominó la iglesia cristiana. Las doctrinas paganas, las ceremonias y las supersticiones paganas se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser los seguidores de Cristo. Esta unión, escuchen bien ahora, entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como el que se iba a oponer a Dios y se iba a ensalzar a sí mismo como si fuera Dios. Segunda de Tesalonicenses 2. Este gigantesco sistema de falsa religión unido a la política es la obra maestra del poder de Satanás. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. El catolicismo romano se forma como unión del paganismo y el cristianismo. Eso es catolicismo romano. Y cuando el
obispo de Roma llega a ser líder político del mundo, en el año 538 comienza el periodo de supremacía de la quinta bestia, el papado. Ahora la sexta bestia, que es Estados Unidos, es protestante, no es católica. Y tiene la apariencia de ser defensora de la libertad religiosa, defensora de la democracia. Que el pueblo gobierna. Pero ustedes se fijan cómo en todas partes del mundo Estados Unidos se mete para resolver los conflictos de otras naciones. ¿Dónde está la democracia que el pueblo tiene derecho a gobernarse a sí mismo? Aquí sí, pero allá afuera no. Estados Unidos es quien manda. Pero hasta allí no llega lo que va a ser. Miren lo que dice la profecía. Apocalipsis 13, versículo 14. Engaña, ese es el engaño, hacerse pasar por una cosa que realmente no es. Engaña a los moradores de la tierra en presencia de la bestia, es decir, van a ser contemporáneos y van a trabajar uno delante del otro, dándose la mano. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estados Unidos manda hacer una imagen de la bestia. Ahora lean conmigo Apocalipsis 14, versículo 9 y 10. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Noten, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Tremendo castigo para el que adore a la bestia, a su imagen o reciba su marca de supremacía. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? En primer lugar, quien la forma es la bestia que sube de la tierra. Estados Unidos forma la imagen de la bestia. Vuelvo a leer el versículo 14 de Apocalipsis 13. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué es la imagen de la bestia? Ahora aquí la vamos a definir clarito qué cosa es la imagen de la bestia. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? ¿Es la realidad o es una copia de la realidad? Si yo miro en un espejo, veo mi imagen reflejada en el espejo, pero no soy yo. Aunque cualquiera diría, no, pues es él. Se mira igualito a él, pero si usted lo va a tocar, no soy yo, es un espejo. Es una copia de la realidad. Miren cómo está descrito aquí lo que es la imagen de la bestia. Conflicto de los siglos, página 486 en adelante. ¿Qué representan la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia? Pregunta la página 491. Y entonces responde en la página 492. La bestia es el papado. Aquí está.
Lo estoy leyendo del Conflicto de los Siglos. La bestia que recibió la herida mortal y su herida mortal se sana es el papado. La segunda bestia que sube de la tierra, y aquí lo dice, no hay duda alguna, solo una nación y solo una responde a las características de la segunda bestia, la que sube de la tierra. No hay duda de que se trata de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que aquí está directamente definido. La bestia es el papado. La bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón, es Estados Unidos. Y ahora, dando vuelta a la página, 498 dice: la imagen de la bestia representa, y ahora viene lo que es la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Alguno de ustedes me lo puede decir en una frase? No, la bestia es el papado. La segunda bestia que sube de la tierra es Estados Unidos. Pero ¿qué es la imagen de la bestia? Porque recuerden que quien hace que los habitantes de la tierra le hagan una imagen a la primera bestia es los Estados Unidos. ¿Qué es la imagen de la bestia? Sí, una bestia es un poder político, pero ¿qué es la imagen de la primera bestia? Y quien forma la imagen de la primera bestia es la segunda bestia, es Estados Unidos. Aquí dice, ¿qué es la imagen de la bestia y cómo se la forma? La imagen de la bestia es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Léanlo, Apocalipsis 13, versículo 14. Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que la segunda bestia manda que se haga una imagen de la primera bestia, la que tiene la herida de muerte y vivió. Es una imagen del papado, es una copia del papado. Para saber a qué se parece la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la primera bestia, el papado. Y entonces aquí los describe y los resume. El papado se formó cuando se aceptaron costumbres y ritos del paganismo, y para dominar a las gentes se buscó el apoyo del poder civil. Se mete la doctrina falsa, pero para que la gente obedezca se busca el apoyo del poder civil. El resultado de esto fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus fines. El catolicismo romano usó el poder político para perseguir a los así llamados herejes. Usó el poder político. Es igual que los judíos. Los judíos buscaron el poder político para cometer la atrocidad de quitarle la vida al Hijo de Dios. Ellos eran los que querían
ver muerto a Jesús? Los romanos ni les iba ni les venía. Pero los judíos, crucifícale, crucifícale. Si tú no lo vas a crucificar, eres enemigo del emperador. Tienes que mandar a matarlo. Eso le dijeron a Poncio Pilato. ¿Por qué no lo mataron los judíos a Jesús? ¿Por qué no le quitaron la vida? Porque no tenían el poder civil en su mano. El poder civil estaba en los romanos. Entonces buscaron el apoyo del poder civil en los romanos para quitarle la vida a Jesús. Y así lo lograron. Cuando la iglesia busca el poder civil para lograr sus propósitos de destruir y exterminar a los así llamados herejes, porque Jesús era un hereje para ellos, era un falso Mesías. El protestantismo eran herejes, seguimos siendo herejes. Fíjense, cuando el papado busca y consigue dominar y tener en su mano el poder civil, se transforma en bestia porque es perseguidora. Aquí lo dice. La iglesia que usaba el Estado para perseguir a los herejes era la bestia. Ahora escuchen bien. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para lograr sus fines. ¿Comprendieron esto? En Estados Unidos la Constitución separa la iglesia y el Estado. No puede inmiscuirse el gobierno en los asuntos religiosos, porque hay libertad de religión. Y el gobierno, ni el presidente, ni el Congreso, ni los jueces pueden dictaminar una ley de carácter religioso, porque es inmiscuirse en algo que la Constitución lo prohíbe. Entonces, hay separación de iglesia y Estado. Pero cuando Estados Unidos, ¿quién? El poder religioso del protestantismo busque el apoyo de los legisladores para establecer lo que ellos creen que se debe establecer en esta nación, entonces se formó la imagen de la bestia. Se los leo en las palabras del Conflicto de los Siglos. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada por la iglesia para lograr sus propósitos. Escuchen, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿y cuáles son las principales iglesias de los Estados Unidos? Históricamente son las iglesias protestantes. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos influyan sobre el Estado para que se impongan leyes y decretos de carácter religioso, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imagen de la bestia representa la forma
de protestantismo apóstata, cuando las iglesias protestantes se unan para lograr pasar leyes influyendo sobre el Estado de carácter religioso. ¿Y cuáles son los puntos comunes que tienen las iglesias protestantes? El día de reposo, el domingo, todas guardan el domingo, igual que los católicos. Y la otra es la inmortalidad del alma. Todos creen que cuando una persona se muere, o se va al cielo, o se va al infierno, pero sigue viva, no está muerta, sino que sigue viva en el mundo de los espíritus. Esos dos errores capitales van a llevar a la unificación de las iglesias en el ecumenismo. Ahora escuchen. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará en los Estados Unidos cuando las iglesias protestantes usen su influencia y busquen la ayuda del poder civil para imponer leyes de carácter religioso. ¿Y cuál es la ley que van a imponer? Apocalipsis 13. Hacía que a todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les colocase una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, la bestia tiene una marca característica. La bestia tiene una señal de autoridad. Dios también tiene una marca y una señal de autoridad. ¿Y cuál es esa señal o marca? Vamos a leerlo de una sola vez. Pónmelo ahí en la pantalla. Ezequiel capítulo 20 y versículo 12. Ezequiel 20, 12. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios tiene una señal que Él le da a su pueblo, que muestra que Él es Jehová, su Dios, que los santifica. Versículo 20. Ahí mismo, el versículo 20. Ezequiel 20, 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios tiene una señal entre Él y su pueblo. Y esa señal es que su pueblo santifica el sábado. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. ¿Y por qué el sábado es señal de que Jehová es nuestro Dios? Bueno, el cuarto mandamiento de la ley de Dios lo dice claramente. Acuérdate de santificar el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? ¿Por qué él nos manda santificar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová
los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo que lo reconoce a Él como el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos, de la tierra y el mar. ¿Y por qué el sábado es la señal de autoridad de Dios? Porque Él es el que hizo todo lo que existe. Y Él lo hizo en 6 días, y Él apartó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó y se lo dio a su pueblo como señal de que Él es su Dios. Miren, si el sábado se hubiera guardado a lo largo de las edades y de las generaciones, no habría ateos en el mundo. Porque los padres enseñarían a sus hijos, hay que respetar el sábado. ¿Y por qué? Preguntan los hijos. Porque Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. El mundo entero supiera que hay un Dios que creó el mundo y que apartó el sábado como recordativo de que Él es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El sábado es la señal de la autoridad de Dios. ¿Qué derecho tiene Dios para darnos leyes y que nosotros la obedezcamos? Porque Él es el creador, porque Él es el hacedor, porque Él es el que nos dio la vida. Y el que creó todo lo que existe es el dueño de todo. Y Él tiene derecho a establecer leyes porque es Dios. Entonces, el sábado es la señal. El que acepta y se somete a esa señal entre Dios y sus hijos está diciendo, yo acepto a Jehová como el creador de los cielos y de la tierra. Yo acepto al único Dios verdadero, el que está en el cielo, el creador. Es el Dios que yo acepto. No los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Miren cómo lo pone el profeta Isaías. En el capítulo 44. Isaías 44. Versículo 24. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó en el vientre, yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco la de los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, Jehová. ¿Ok? Y en el capítulo 44, allí mismo donde estamos, dice, a ver, el texto que estoy buscando es el que dice, los dioses que no hicieron el cielo ni la tierra, todos perecerán, porque no hay Dios verdadero sino el Creador. Está por allí mismo, cerquita de ese. A ver si lo encuentro. Isaías 40, dice el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le haréis? Isaías 40, versículo 18. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata. ¿No sabéis, versículo 21? ¿Nunca habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
¿A qué pues, versículo 25, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Así que el Creador es el único Dios, porque Él nos creó. Y su señal sobre su pueblo que le obedece es el sábado. Ahora escuchen bien, así como Dios tiene una señal, una marca sobre su pueblo, el que dice ser como Dios, el que se hace adorar como si fuera Dios, el que acepta que se le inclinen delante y le rindan pleitesía, el que deja que le besen el anillo de su mano, el que se sienta en un trono de oro, y el que da leyes que son infalibles, porque cuando habla ese hombre de Roma, es infalible. El único que es infalible es Dios. Pero ¿cómo un hombre puede decir que lo que él dice es infalible? Porque se está haciendo pasar como si fuera Dios. El apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo parecer Dios, haciéndose parecer a Dios. O sea, este hombre de pecado, este hijo de perdición, se va a sentar en el templo de Dios. El templo de Dios es su iglesia. Y se va a hacer adorar haciéndose parecer a Dios. Ahora, Dios tiene una señal de que Él es el creador. Pero este poder también tiene una señal que muestra que Él tiene más poder que el creador. Porque el creador apartó desde la creación del mundo el séptimo día para que sea la señal que Él es el Dios creador. Y este otro que se hace adorar como si fuera Dios, quita lo que Dios estableció desde el comienzo de la creación del mundo para poner en su lugar otro día. ¿Con qué autoridad? ¿Quién le dio el poder para cambiar lo que Dios estableció desde que fundó esta tierra? ¿Quién le da el poder para cambiar la ley de Dios? Oh, el profeta Daniel decía que el cuerno pequeño que iba a surgir iba a echar abajo 3 y se iba a sentar en el trono y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Hablaría palabras contra el Dios Altísimo y blasfemias y perseguiría a los santos del Altísimo. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Qué es lo que piensa este poder blasfemo que habla palabras contra el Dios Altísimo? Piensa que Él puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¡Qué atrevimiento el de un hombre! Decir que Él tiene el poder para cambiar la misma ley
que Dios escribió con su propio dedo en tablas de piedra y que la habló con voz tronante sobre el monte Sinaí. Pero este hombre dice, yo tengo derecho a cambiar la ley. Y no solo que se piensa que la puede cambiar, se atrevió a alterar la ley de Dios. Quitó el sábado y puso en su lugar el primer día de la semana, el domingo. Pero lo más sorprendente es que el mundo entero, así llamado cristiano, obedece ese mandato. ¿Por qué si los cristianos seguimos la Biblia y la Biblia solo dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día? ¿Por qué los cristianos respetan el domingo? ¿Con qué autoridad? La única autoridad para establecer el domingo como día de reposo es el pontífice romano. Y ahí viene. Entonces miren lo que es la marca de la bestia. Constantino puso la ley dominical como ley civil. Él dijo que todo el imperio romano, esa fue una ley que la dio el 7 de marzo del año 321. Esa fue la ley civil. Pero en el año 358, la Iglesia, el 7 de marzo del año 321, Constantino el Grande pasa una ley civil, haciendo del domingo, pero él no le llama día de reposo, le llama el venerable día del Señor Dios Sol, el día del Sol, que todo el imperio deje de trabajar y descanse en el día del Sol. Pero 20 años más tarde, la Iglesia, entre comillas cristiana, entiéndase, católica, pasa la ley del domingo como día de reposo y dice, y el mismo Papa Juan Pablo II en su encíclica Dies Dominis lo confirma, la Iglesia tuvo a bien en la época de Constantino aceptar la ley civil y hacer la ley religiosa y pasar la solemnidad del séptimo día de la semana al primer día de la semana. ¿Quién lo hizo? La Iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo le otorgó ese poder a Pedro. Le dijo, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra queda desatado en el cielo. Entonces, los sucesores de Pedro, los papas, que todo eso es una falsedad, porque Cristo no estableció ningún papa ni puso a Pedro como el primer papa. Pero la Iglesia Católica quiere hacer creer que todos los obispos de Roma son sucesores de Pedro y que Cristo le dio a Pedro el poder de atar y desatar. Entonces él quita el sábado y pone al domingo. ¿Con qué autoridad? Pues Cristo se la dio a Pedro. Miren cómo describe aquí lo que es la marca de la bestia. Los católicos reconocen que el cambio del día de reposo fue hecho por su Iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de la Iglesia romana. En el Catecismo Católico de la religión cristiana, al contestar la pregunta relativa a qué día debe guardarse en obediencia al mandamiento, se hace esta declaración, y ahora del Catecismo Católico. Bajo la ley antigua, el sábado era el día para ser santificado. Pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el sucesor de Pedro, sustituye el sábado por el domingo.
De manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. Ajá. ¿Saben por qué domingo viene de Dominus? Porque Dominus era el nombre del dios Sol en el Imperio Romano, en el idioma latín. Dominus, Sol Invictus. Por eso el domingo se llama el día del Señor Dios Sol. Dominus es el nombre del Sol, Señor Dios Sol. Lunes, recuerden que el idioma español viene del latín. Y el latín es el idioma de la Iglesia romana. El primer día de la semana se llama domingo porque viene de Dominus, Señor. El lunes se llama lunes por la luna. El segundo día de la semana dedicado a la diosa Luna. Estos son los dioses paganos del romanismo, es decir, del Imperio Romano, que ahora la Iglesia los pone dentro del culto cristiano. Miren lo que dice aquí. Catecismo simplificado de la doctrina católica, página 58. El acto mismo de que la Iglesia cambió la santidad del sábado al domingo, cambio que los protestantes consienten y aceptan, porque al guardar el domingo están reconociendo el poder de la Iglesia católica para ordenar fiestas y para imponerlas so pena de incurrir en pecado. ¡Wow! El catecismo católico dice, el acto mismo de cambiar el sábado al domingo es la prueba de nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque ¿quién puede cambiar la ley de Dios? Ni Dios mismo la cambia, porque Dios dice, yo Jehová no cambio. Pero resulta que ahora la Iglesia católica cambia el sábado por el domingo 400 años después de que Cristo había ascendido al cielo. Por más de 300 años se siguió guardando el sábado en la Iglesia cristiana. Pero ahora viene el cambio, después de Constantino, en el IV siglo. Y ahora se establece el domingo como día de reposo en lugar del sábado del cuarto mandamiento. La Iglesia romana dice que este es la prueba de su poder, o la señal o marca de su autoridad. Dios tiene una señal o marca, el sábado. Y el que se hace pasar por Dios y se hace adorar por Dios, el primer día de la semana. Yo les decía el otro día que el católico a lo menos es consistente con su doctrina, porque él dice, el Papa es el representante de Dios. Lo que el Papa dice es infalible. Lo que el Papa manda, eso hacemos. ¿Qué tienes que hacer para ser católico? Obedecer a lo que dice el Papa. Eso es lo que te hace católico. Y si el Papa dice que es el domingo, pues nosotros guardamos el domingo. El católico a lo menos es consistente. Lo que cree, lo acepta. Pero el protestante es inconsistente. Porque el protestante dice, no nos sujetamos al Papa. Nuestra autoridad no es el Papa, sino la Biblia. Pero resulta que la Biblia no enseña que el domingo es el día del Señor, sino el sábado. Entonces, ¿cómo podemos los protestantes decir que seguimos la Biblia, pero en el caso del cuarto mandamiento no hay una autoridad bíblica para guardar el domingo?
La única autoridad viene de Roma. Y Roma dice, esa es la prueba de que tenemos el derecho de cambiar la ley de Dios, porque los protestantes guardan el domingo. Si no tuviéramos ese derecho, entonces ¿por qué lo guardan? Qué increíble. Así que ya hemos dilucidado lo que es la bestia, lo que es la imagen de la bestia, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, las religiones protestantes se unan para exigir e influir sobre el gobierno para que pase leyes de carácter religioso. ¿Y cuál es la ley que van a pasar? La marca de la autoridad de Roma. Cuando Roma llegue a ser cabeza del nuevo orden mundial, Roma va a establecer su marca de autoridad. Y si tú te sujetas al gobierno mundial, tienes que aceptar los dictámenes del jefe mundial, el Papa. Los luteranos han dicho, él es el que tiene el derecho de ser pastor de todo el cristianismo. Los protestantes han dicho lo mismo. Pero ahora falta que influyan sobre el Estado para que pasen la ley dominical. Y voy a ir ahora a la última partecita de este tema. Armagedón. Si volvemos a Apocalipsis 16, versículo 13. Apocalipsis 16, 13 dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora escuchen esto. Conflicto de los siglos, página 681. Pronto aparecerán señales pavorosas de carácter sobrenatural en el mundo, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes, gobernantes y presidentes de las naciones en toda la tierra, por el mundo entero, para aprisionar a los líderes políticos con sus engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes satánicos, tanto los gobernantes como los súbditos de esos gobernantes en las naciones serán engañados. Surgirán entes, seres espirituales que se harán pasar por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar como si fuera Cristo. Hace mucho que la Iglesia espera el advenimiento del Salvador. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo. ¡Wow!
En varias partes de la tierra, Satanás se aparecerá a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que da Juan en Apocalipsis 1 del Hijo de Dios. Si ustedes quieren saber cómo se va a mirar el falso Cristo, va a imitar a Cristo como aparece en Apocalipsis 1. Brillante como el sol, su rostro como el sol al mediodía, sus ojos como llama de fuego, sus vestiduras blancas y brillantes, sus pies brillantes como el bronce bruñido. Ahora, esto va a ser un engaño fatídico. Eventos de los últimos días, el capítulo Los engaños satánicos. Dice así: si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, con doctrinas falsas, ¿cómo van a resistir cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros delante de sus ojos? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará el diablo entonces cuando profese ser el mismo Cristo, pero sea solamente Satanás imitando la venida de Cristo? Satanás aparecerá en el campo de batalla. ¿Y cuál es el campo de batalla? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Satanás, esto es la página 166 de Eventos de los Últimos Días. Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo. Un poder infernal está obrando ahora en los gobernantes de las naciones para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparecerá finalmente como Cristo y obrará con todo engaño e injusticia en aquellos que están unidos en sociedades secretas. Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Cristo, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuera posible, aún a los escogidos. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿el diablo puede hacer milagros, sí o no? Sí. ¿El diablo puede hacer bajar fuego del cielo a la tierra, sí o no? Se le ha permitido que haga ese tipo de milagros. ¿El diablo puede sanar a los enfermos? ¿Sí o no? Sí. Claro que puede. ¿Qué es lo que el diablo no tiene poder para hacer porque Dios no se lo ha permitido? ¿Hay algo que el diablo no puede hacer? Sí, solo Dios lee las mentes, pero en lo que se refiere a milagros, ¿qué obras? Exactamente, ahí le dieron en el clavo. Lo que el diablo no puede hacer es dar vida, no puede resucitar, pero si se va a hacer pasar por Cristo, él tiene que mostrar, así como Cristo resucitaba, que él puede resucitar a los muertos. Escuchen ahora. Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos bajo el control del diablo, no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos.
y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Los ángeles del maligno se hacen pasar por los muertos, pero se encarnan. ¿Saben lo que es encarnarse? Hacerse visibles de carne y hueso. Lo estoy leyendo, página 165 de Eventos de los Últimos Días. Estas manifestaciones serán muy frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso. El engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus seres amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera induce a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles. Ahora fíjense, como el diablo no puede resucitar a los muertos, hace aparecer a sus ángeles como si fueran los muertos, para que la gente crea que Él es el Cristo que resucita a los muertos. Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres de carne y hueso, tratando de engañar. Los ángeles del diablo se van a aparecer en esta tierra. Y ya lo vimos la primera noche cuando leímos de la quinta trompeta. Se le dio que abriera el pozo del abismo, y del pozo del abismo salieron los demonios y vinieron a atormentar a los seres humanos. Escuchen esto. El acto capital. Capital quiere decir lo más grande que va a hacer el diablo, aún más que hacer bajar fuego del cielo a la tierra. El acto capital será que el mismo Satanás se aparecerá como si fuera Cristo. Ahora, lo que el diablo no puede hacer, lo falsifica. Y miren lo que dice aquí. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a ese límite recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Falsifica las resurrecciones de los muertos, porque todo el mundo sabe que cuando Cristo aparezca con sus ángeles, los muertos en Cristo van ¿a qué? A resucitar. ¿Y qué si se te aparece tu suegro? Yo lo menciono porque a mí me tocó tener su funeral no hace mucho atrás. Papá de Evelyn. Escuchen, en los últimos días aparecerá en una forma tal que va a hacer creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez, acompañado de todos sus ángeles. ¡Wow! ¿Ustedes saben lo que es esto? Este tipo es un audaz. Se va a hacer pasar como si fuera Cristo mismo. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia física. Es decir, cuando Cristo se aparezca, ya leímos que se va a mirar como si fuera Cristo, tal como está descrito en Apocalipsis capítulo 1. Su rostro como el sol,
sus ojos como llama de fuego, su vestidura más blanca que la luz, y acompañado de todos sus demonios, pero que se van a hacer pasar por ángeles de luz. Y ahora escuchen, en varias partes de la tierra hay algo que el diablo no va a poder imitar, y es la grandiosidad y la extensión de la venida de Cristo. Porque la Biblia dice que todo ojo lo verá, porque vendrán las nubes del cielo. El diablo va a venir en sus nubes de ángeles, pero se va a aparecer en distintas partes de la tierra. Por eso Jesús nos dijo, léanlo, está en San Mateo, en el capítulo 24, versículo 26. El 25 dice, ya os lo he dicho de antemano. 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esto es Mateo 24, 26. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No importa dónde estés, ves el relámpago que alumbra todo el cielo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero el diablo se va a hacer pasar por Cristo porque se va a aparecer en tal o cual lugar. Y Jesús dijo, si os dijeren está en el desierto, no salgáis. Si os dijeren está en los aposentos, no lo creáis. Están las cámaras, no vayáis. En varias partes de la tierra, sigo leyendo El Conflicto, página 682. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción de Cristo que da Juan en Apocalipsis capítulo 1. La gloria que lo rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras Él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Le imita la voz a Jesús. Su voz es suave, acompasada, llena de melodía, en tono amable y compasivo, pronuncia alguna de las palabras llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura, escuchen ahora, asegura que Él cambió el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. El engaño es más poderoso y resulta casi irresistible. ¿Se imaginan cuando el diablo se aparezca y se va a aparecer en Cristo en todo? Va a levantar sus manos, va a bendecir. ¿Y qué creen que va a traer en las manos? Las marcas de los clavos. Se va a abrir su manto y va a mostrar el costado y va a decir, miren que soy yo. Y la gente se va a postrar y va a adorar. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Y adoraron a la bestia y adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia. ¿Saben lo que va a decir el diablo? Este es mi representante que yo dejé en la tierra. ¿Quién? El Papa. Va a decir, a Él deben obedecer. Todos deben sujetarse a Él. Y la gente se va a postrar y va a adorar a Satanás
al dragón y va a adorar a la bestia que recibió su autoridad del dragón. El engaño es total. Y los que confiamos y obedecemos al Señor, vamos a decir, no adoren a la bestia, no reciban su marca de autoridad, no acepten el falso día de descanso. Pero los que adoran a la bestia se van a enfurecer y van a decir, pero miren esto, son tan duros de entendimiento, son tan tercos que ni escuchándolo de la boca de Cristo lo quieren creer. Si Cristo acaba de decir, yo cambié el sábado por el domingo, ¿por qué no le creen a Cristo? No, siguen tercos. Y se va a desatar el odio contra los que guardan el día del Señor Jesús, el sábado. Y tienen la marca que los distingue como adoradores del Dios, creador de los cielos y de la tierra. Por un lado están los que tienen la marca de autoridad de Roma, la bestia, y por otro lado están los que tienen la señal de autoridad de Cristo. La batalla se va a soltar contra los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La guerra va a ser contra los otros de la simiente de ella, los últimos de la descendencia de la mujer, de la iglesia de Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Saben qué es Armagedón? En hebreo. Armagedón. En hebreo, Ar, con H, Ar, quiere decir monte. Ar, monte. Y hay que entenderlo en hebreo, no en griego. Magedón viene de Magdad y de ahí viene la palabra Megiddo, como dijo el hermano el otro día. Megiddo. Har, Megiddo, el monte de Megiddo. Pero resulta que Megiddo es una llanura. No hay un monte en el valle de Jezreel o en la llanura de Esdraelón, también conocida como el valle de Megiddo. No hay montaña, es plano. El valle, es un valle. Entonces, ¿por qué dice? Los reunió en el lugar que en hebreo se llama monte o montaña de Megiddo. Si no hay ninguna montaña que se llama Megiddo. Hay un montón de montañas en Israel. Está el monte Hermón, está el monte de la Transfiguración, que es el monte Tabor. Está la cordillera costera, está la cordillera central. Hay un montón de montes. Pero en Megiddo, que es un valle, no hay una montaña, es plano. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice en hebreo Armagedón? Pues hay que ver de dónde viene la palabra Megiddo. Y la palabra Megiddo es porque en ese valle se pelearon las principales batallas
del pueblo de Israel. En Meguido convergen todos los caminos, los que vienen del occidente, es decir, de Roma, tenían que pasar obligadamente porque está la cordillera costera y está la cordillera central. Y entre medio de los dos está el cañón y el valle que se abre de Meguido. Y todos los caminos, los que venían de Babilonia, los que venían de Turquía, los que venían de Asia Menor, pasaban por ese lugar. Allí el rey Salomón mandó a poner un fuerte para defender la entrada hacia Jerusalén, ya que todos tenían que pasar por allí. Y todavía están las ruinas del fuerte de Meguido que edificó el rey Salomón, en medio del valle de Meguido. El fuerte lo hizo en un montículo, levantó tierra y la amontonó y le hizo más o menos una altura menos de 100 metros. Y allí arriba puso el fuerte para vigilar todo el valle de alrededor. Pero si usted se para en Meguido, como lo hicimos nosotros la última vez que fuimos hace 3 años atrás, usted comienza a mirar y ve todo ese valle, hasta donde le dan los ojos es plano. Allá a lo lejos se ven unas colinas al norte, que son las colinas de Galilea. Son montañas más bajas. Y arriba de esas colinas está Nazaret, donde Jesús se crió. Eso es mirando hacia el norte desde Meguido, desde el fuerte de Meguido. Si usted mira, ahora se voltea, está mirando hacia el norte, ahora se voltea y mira hacia el este. Hacia el este se extienden las colinas del norte de Galilea y se ve recortado en el horizonte, en medio de las colinas, el mar de Genesaret, el mar de Galilea. Por eso se llama Galilea esa zona. Si usted sigue dando la vuelta todo alrededor, mira, allá está el este y a lo lejos las colinas, y luego usted mira y alcanza a ver a lo lejos en el valle la precordillera central. Es decir, las montañas más bajas que después, pero no se alcanzan a ver con los ojos, se van a transformar en la cordillera central de Israel, que va a llegar hasta Jerusalén, porque Jerusalén está en medio de montañas, está en medio arriba de la cordillera. Pero eso está mucho más al sur. Ahora estamos mirando hacia el sur. Pero si ahora nos volteamos del sur y miramos hacia el oeste, allá en el horizonte, al final del valle, se recorta un monte. Y ese monte, el único que se ve desde Meguido, aunque no está en la llanura, está al final y es el primer monte que se alcanza a ver a lo lejos de la cordillera costera. Se llama el Monte Carmelo. El Monte Carmelo. ¿Y por qué es famoso el Monte Carmelo? ¿Por qué es famoso el Monte Carmelo? Allí fue donde el profeta Elías reunió a los falsos profetas de Baal y de Acera y hubo una gran convocación, una conflagración, una congregación. Ahora fíjense la expresión que usa Apocalipsis 16, 14. Los espíritus de demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos o congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16.
y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora vamos a la historia del profeta Elías en el libro de Primera de Reyes. Y vamos a ver cuál fue allí, cómo fueron congregados. Primera de Reyes, capítulo 19. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 18. Dice el versículo 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, el rey apóstata, y le dio un aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú aquel que turbas a Israel? Y le respondió Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales, adorando la imagen de la bestia, porque Baal era un toro, una bestia. Envía pues ahora, versículo 19, y júntame a todo Israel, o como dicen Reina Valera del 60, congrégame a todo Israel, ¿dónde? En el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, juntó a los profetas en el monte Carmelo. O aquí dice, los reunió sobre el monte Carmelo. Esa reunión, y eso es lo que está diciendo Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que se llama Armagedón. Ahora, ¿para qué fueron reunidos sobre el monte Carmelo? Muy bien, hermana. Fue una confrontación entre la religión verdadera del Dios creador del cielo y de la tierra y la religión falsa del paganismo, de Baal. Ahora, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero había caído en la apostasía adorando a Baal. Y ahora, miren lo que les dice Elías. Versículo, ahí mismo, en el capítulo 18 y el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres, oh Jehová, eres el Dios que vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Bajó fuego del cielo, porque Dios contestó la oración demostrando quién es el Dios verdadero. Solo un detalle muy interesante. ¿Cuál era la señal entre Dios y su pueblo que lo aceptaba a Él como el Dios creador? ¿Cuál era? El sábado. El pueblo de Dios guardaba el sábado. Pero la religión de Baal tenía como día de reposo el primer día de la semana, porque Baal es el Dios
presentado con una bestia. La imagen de Baal es un toro, un buey, pero representa al dios Sol. Baal es el dios Sol. Y su día de reposo de la religión de Baal es el primer día de la semana, el día dedicado al culto al dios Sol. En el Monte Carmelo está la confrontación de los dos grandes sistemas religiosos. El sistema del paganismo con su falso dios, el dios Sol, Baal, y con su falso día de descanso, el domingo. Y está el profeta de Jehová con el Dios creador de los cielos y de la tierra, y con el día de reposo, que es la señal entre Dios y su pueblo de lealtad. Cuando el pueblo se apartó de adorar a Jehová y comenzaron a adorar a Baal, abandonaron el sábado y estaban guardando el domingo. Y ahora Dios los llama a hacer una decisión, como dijo la hermana María. Tuvieron que hacer una decisión. Y miren lo que les dijo Elías. Allí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 18. Dice el versículo 21, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, obedecedle, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese era el pueblo escogido. Pero no pudieron responder si escogían a Dios o a Baal. Por eso Dios hizo el milagro. Mandó fuego del cielo. Ahora, el falso profeta también va a hacer bajar fuego del cielo. Pero Dios va a tener a su pueblo fiel que va a estar sellado. Va a estar marcado con la señal de lealtad, el Santo Sábado, mientras que el mundo entero va a aceptar la marca de autoridad de Roma, impuesta por el falso profeta, el protestantismo. Estados Unidos impone la ley dominical, que es una señal de respeto hacia Roma. Y se desata la batalla contra el pueblo de Dios para exterminarlo. Y ahora les leo el final de la batalla. El final. Allí mismo, en Primera de Reyes 18, dice el versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió todo, hasta las piedras y hasta la zanja. El 39, viéndolo todo el pueblo se postraron, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová, Él es el Dios, Jehová, Él es el Dios. Pero ahí no termina la historia. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Cuántos profetas eran? ¿Cuántos? 400 de Baal y 450 de Acera. O sea, 850 profetas falsos. Mas todo el pueblo
que no quiso aceptar a Jehová. Que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Dónde queda el arroyo de Cisón? Nace la vertiente al pie del monte Carmelo. Bajando del monte, los prendieron a todos y los llevaron al pie del monte, al arroyo de Cisón. Y allí los degollaron. ¿Saben cuál es otro nombre del arroyo de Cisón? Léanlo. Está en el libro de Jueces. Jueces en el capítulo 5. Dice el versículo 19, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán. Esta fue una conflagración donde todos los reyes de las naciones vecinas se unieron para pelear contra el pueblo de Dios. En Taanac, dice el versículo 19, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Los enemigos del pueblo de Dios fueron barridos por el torrente de Cisón. Pero ¿cómo se le llama al torrente de Cisón en el versículo anterior? Las aguas de Megiddo, porque el torrente nace al pie del monte Carmelo y atraviesa todo el valle de Megiddo para desembocar en el mar de Galilea. Atraviesa todo el valle de Megiddo, por eso se le llama las aguas de Megiddo o el torrente de Cisón. Es decir, los profetas de Baal y los profetas de Acera fueron degollados en el torrente de Megiddo. El monte Carmelo se llama Har Megiddo. ¿Y sabe lo que quiere decir Megiddo? Viene de Har Magdad, que quiere decir degollar. El monte del degolladero, el monte de la matanza, el monte de la decapitación. Eso es lo que quiere decir Megiddo. El monte Carmelo es el monte de la matanza. Las aguas de Megiddo se tiñeron de rojo. Y el torrente se volvió rojo por la sangre de miles de personas que fueron degolladas. Y es un arroyito, porque ahí está la vertiente, el ojo de agua nace al pie del monte y comienza a correr. Pero al usted derramarle la sangre de cantidad de personas de donde sale el arroyito, el arroyo se vuelve sangre y atraviesa Megiddo. Las aguas de Megiddo. El torrente de Cisón, el arroyo donde fueron degollados los profetas de Baal. Hermanos, viene una gran conflagración otra vez. Las naciones y los reyes de la tierra se van a unir para perseguir y destruir al pueblo de Dios. Pero Dios se va a manifestar. El verdadero pueblo de Dios, el Elías moderno. Los 144,000 van a proclamar al Dios verdadero. Y Dios va a intervenir en medio de la batalla donde el diablo se va a meter. También Cristo va a aparecer a librar a su pueblo. Y Dios va a librar a su pueblo, pero no se van a escapar los falsos profetas.
Escúchenlo ahora y se van a espantar de lo que vamos a leer. Dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, se le dio poder a la imagen de la bestia para que la imagen mandase a matar a todo el que no la adorase. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar los que guardan el santo sábado. El diablo les dice: yo cambio el sábado por el domingo. Estos están blasfemando mi nombre. Y el pueblo se enfurece y quiere borrar de la tierra a los que guardan el santo sábado. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de los bosques y montañas, invoca aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Jehová hará oír su voz, su potente voz, y hará descender su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedras de granizo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y envuelve a todos los grupos de los hijos de Dios en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Así como en el Monte Carmelo, el plan fue, ¿se acuerdan quiénes eran los que tenían las espadas y los cuchillos? Los profetas de Baal, hasta se cortaban con los cuchillos, danzando en torno al altar. ¿Saben para qué habían llevado espadas y cuchillos? Porque pensaban capturar a los poquitos que todavía adoraban al Dios verdadero y quitarles la vida. Pero las espadas, ¿ustedes creen que Elías subió al monte con espadas? ¿Que subió con cuchillo? No. Las espadas eran los que tenían los falsos profetas. Ahora escuchen. Y escuchen porque es increíble lo que dice aquí. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan que la culpa la tienen los ministros que los engañaron. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían guardar el santo sábado. Ahora, en su desesperación, estos falsos profetas confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se enfurecen. Estamos perdidos, gritan. Y ustedes son la causa de nuestra perdición.
y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban, ahora pronuncian contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que habían de servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar y degollar a los falsos profetas. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre. Ese es el Armagedón, el monte del degolladero, el monte de la matanza. Dios va a intervenir para librar a su pueblo, y las espadas que se iban a usar contra el pueblo de Dios se vuelven ahora para degollar a los falsos profetas. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese es el fin, cuando Jehová interviene para librar a su pueblo. ¿De qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? Esa decisión no se puede tomar entonces, hay que tomarla ahora. ¿Te pones del lado del Señor o sigues del lado del enemigo? Porque Jesús dijo, el que no está conmigo, ¿qué dijo él? Contra mí es. Es decir, no tienes que hacer nada para estar en contra de Cristo, solamente no ponerte de parte de él. Automáticamente, si no tomas tu decisión y dices, Señor, te voy a obedecer, te voy a seguir, voy a cumplir tus mandamientos, automáticamente ya estás del lado del enemigo. Y Dios nos llama ahora a serle fieles. Porque si no aprendemos ahora a obedecer y a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos a seguir lo que sale de la boca del dragón, de la bestia y el falso profeta. El mundo entero se está preparando para la última gran batalla. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son los llamados, los elegidos y los fieles. Dios nos llama a ser de los llamados, de los elegidos y de los fieles. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar el himno para despedir el Santo Sábado. Justamente en estos minutitos. Es más, hace un minuto, a las 7:49, son las 7:50, hace un minuto se acaba de poner el sol. Vamos a despedir el Santo Sábado. Día santo del Señor. Oh, cuán pronto en pasar. Día santo del Señor, oh, cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo
Padre Santo y Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre. Hoy hemos visto, Señor, cómo la historia se vuelve a repetir. Tu pueblo, que tú escogiste y le pusiste tu señal para identificarlos como tus hijos, han caído en apostasía, han dejado los mandamientos de Dios y han ido tras las fiestas paganas, tras los dioses paganos, tras las costumbres y prácticas de este mundo, así como la iglesia primitiva que se corrompió cuando el mundo se metió en la iglesia. Así hoy en día en tu pueblo se está metiendo las costumbres y prácticas mundanas. Oh Señor, tú dices en tu palabra que hay un remanente fiel. Cuando Elías dijo, Señor, yo solo he quedado y ahora buscan hasta quitarme a mí la vida, la divina respuesta le dijo, hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Señor, nosotros queremos ser de esos llamados, escogidos y fieles. Sabemos que no van a ser 7,000, sino 144,000 que no doblarán sus rodillas delante de la imagen de la bestia. Ayúdanos ahora a serte fieles, porque el que es fiel en lo poco también en lo mucho será fiel. Y Señor, si ahora no te somos fieles en tu santo sábado y en tus mandamientos, cuando nadie nos está corriendo ni persiguiendo, ni cuando depende nuestra vida de esto, si ahora transgredimos tu sábado, ¿qué será, Señor, cuando nos encontremos con un decreto de muerte? Oh Padre Santo, ayúdanos a serte fieles ahora para que nos mantengamos fieles hasta el mismo fin. Séllanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Despídenos de este santo sábado que hemos pasado desde la mañana en tus atrios, en tu casa. Y al iniciar esta nueva semana, que lo que hemos aprendido lo llevemos en el corazón, no solamente para tener la información, sino para vivir de acuerdo a lo que tu ley nos manda. Haznos hijos obedientes a tus mandatos. Gracias por escuchar nuestra oración. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.